Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué. Bienvenido al taller Cómo preparar mi testimonio. ¿Qué es el testimonio? Pues es contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Eso es lo que Jesús le dijo al exendemoniado gadareno, ¿verdad? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y bueno, ¿para qué es el testimonio? Pues es para abrir puertas a fin de que después podamos compartirles el mensaje del Evangelio, ya que el testimonio no salva almas, sino que es el Evangelio el que salva las almas. Pero eso es como un aperitivo o una antesala para poder compartirles el mensaje del Evangelio. Dice un escritor de un libro llamado Navegantes, de la serie Navegantes, Colosenses 1:7, dice: mucha gente no está lista para ser convencida de que necesita a Cristo, pero generalmente están abiertos cuando escuchan una historia de salvación. Así que por eso es importante el testimonio. Bien, ¿quién puede hacer esto? Pues todo creyente puede hacerlo. O sea, a lo mejor no has tenido demasiada experiencia en tu vida cristiana, no conoces demasiado la Biblia, quizá acabas de conocer a Cristo hace unas semanas o hace unos días. Sin embargo, si has creído en Cristo, has experimentado su amor y su perdón. Por lo tanto, puedes compartir esto que Dios ya ha hecho en tu vida. Ya has tenido un encuentro con Jesús. Habla acerca de esto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué es importante preparar o dar el testimonio? Bueno, dos razones importantes en la Biblia es que pues es un mandato de Jesús. En Mateo 28:18 dice Jesús: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces es un mandato de Jesús. Y también en Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es que la Biblia también nos enseña a que debemos estar preparados para hacerlo. Y esta es una manera de cumplir con eso de Pedro. Muy bien. Pero entrando, ¿cómo preparar el testimonio? ¿No? Bueno, vamos a ver unas pautas que son importantes a considerar. Número uno, no tienes que decirlo de memoria. Eso solamente es un modelo para que cheques aquellas cosas que son importantes que debes incluir dentro de tu testimonio. Número dos, ocupa un lenguaje sencillo, informal. Número 3, evita decir palabras que puedan sonar como religiosas, místicas o dogmáticas. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando decimos: no, es que Dios me dijo. ¿Qué te parece si cambiamos esa frase por está en la Biblia? ¿No? O cuando decimos, por ejemplo, es que yo vivía en pecado. Quizá podríamos cambiarlo por algo más sencillo y simple como, pues es que antes vivía ofendiendo a Dios. O a lo mejor decimos frases como, es que creí en Cristo y nací de nuevo. ¿Por qué no decir algo más simple como, pues simplemente recibí el perdón de Dios? ¿No? ¿Por qué hacer estos cambios? Bueno, no es que esté mal usar las frases. Todo cristiano las usamos y es un lenguaje común entre nosotros. Sin embargo, aquellas personas a las que les vamos a hablar quizá no van a entender esos términos como nosotros los entendemos. Así es que es importante pues usar un lenguaje sencillo que entiendan ellos, ¿verdad? Esa es la razón. Otra pauta: simplifica, generaliza. No seas demasiado específico con los detalles de tu historia. Hay detalles innecesarios que podrían, más que llegar al punto central, desviar la atención. Entonces no te enfoques en tantos detalles. También pues algunos detalles podrían hacer que tu testimonio se alargue. Así es que manténlo simple, manténlo concreto. Planea decirlo, si puedes, en 5 minutos más o menos. Es un buen tiempo. Y una cosa muy importante, ten una actitud de humildad y de cordialidad. Eso va a ser muy importante para entablar una buena comunicación. Ok, vamos a ver qué tiene que contener nuestro testimonio de manera práctica. Va a tener 3 cosas básicas: el antes, el cómo y el después. Eso está basado en un modelo de Hechos 26, la conversión de Pablo. Pero vamos a comenzar. Puedes hacer una introducción.
Comienza teniendo una conversación informal con aquella persona con la que estás platicando, como hablar de la familia, por ejemplo, hablar de sus intereses personales, de su trabajo, etcétera. Y mientras esté dando la conversación, entonces pon atención a las necesidades que te expresen esas personas. Sus preocupaciones, sus necesidades, sus luchas, sus problemas. A través de eso vas a poder identificarte con ellos y entonces va a ser sencillo comenzar a hablarles de tu testimonio. Es muy importante escuchar lo que te dicen ellos. Bueno, y después comienza con la primera sección, el antes. Cuenta cómo era tu vida antes de tener una relación con Cristo. Cuenta aquellas áreas de necesidad que había en tu vida, ¿no? Y la manera en cómo intentabas suplirlas fallidamente. Por ejemplo, quizá en tu vida había mucho miedo a la muerte, o quizá a lo mejor no tenías nada de paz, o cargabas con una culpa inmensa por lo que habías hecho en tu vida y sabías que habías ofendido a Dios, o a lo mejor estabas lleno de soledad, depresión, vacío, que a lo mejor te era imposible incluso dejar ciertos hábitos o vicios, o a lo mejor vivías insatisfecho. Cuenta esas necesidades y cuenta la manera fallida en que intentabas suplir esas necesidades. Por ejemplo, a través de un matrimonio, ¿no? Pensabas que esa era la solución, o teniendo hijos, o teniendo un trabajo, o a través de las drogas, o el alcohol, o el cigarro, o el deporte, o incluso socializar y pensar en tener muchos amigos, o a lo mejor con el dinero, o a través de la educación, o teniendo un pasatiempo, o teniendo muchas relaciones de noviazgo, o malas amistades, etc. Cuenta cómo tratabas fallidamente de suplir esas necesidades. Eso en el antes. Pero la segunda sección es el cómo. Cuenta cómo sucedió tu encuentro con Cristo. Eso es muy importante y en eso te debes enfocar sobre todo. Cuenta la manera en cómo conociste al Señor, porque las personas necesitan saber cómo le hiciste para entonces ellos poder saber también y acercarse. Cuenta aquellos acontecimientos esenciales que influyeron para que depositaras tu confianza en Jesucristo. Y también cuenta cómo sucedió ese momento. No sé, quizá a lo mejor estabas solo en tu cuarto, pero tenías una Biblia ahí en el estante, la agarraste y la abriste y comenzaste a leer de Cristo y le entregaste tu vida. O a lo mejor un amigo te habló por teléfono y te platicó acerca de Jesús. O a lo mejor un familiar te invitó a la iglesia y fuiste y ahí escuchaste el mensaje y le entregaste tu vida al Señor. Cuenta cómo fue ese momento, incluso hasta qué pasos diste para depositarle tu confianza al Señor Jesucristo. A lo mejor en este pasaje, en esta parte, quieres incluir un pasaje de las Escrituras que consideres importante. Incluso algunos en esa sección del cómo incluyen el mensaje del Evangelio. Y si tú quieres hacerlo, puedes hacer. Aquí puedes incluir el Evangelio, que debe constar de 4 partes básicas. Número 1, todos han pecado. Número 2, la paga del pecado es muerte. Número 3, Cristo pagó el castigo. Y número 4, que debo decidir depositar mi confianza en Jesucristo. Son 4 cosas importantes y esenciales en el Evangelio. E incluso puedes tomar versículos de algún otro lado para pues hacer más sólido esta parte. Bien. Y la parte del después cuenta cómo es tu vida ahora que tienes a Cristo. Es decir, cómo ha ayudado o sanado Cristo las necesidades que tenías antes. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que llegó el Señor? ¿No? Menciona un par de cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, cuenta que es por Jesús y que eso es un fruto de que tú creíste en Jesús, ¿verdad? Bien, después de contar la introducción, el antes, el cómo y el después, puedes terminar al final con una breve conclusión que haga que la persona reflexione sobre lo que le dijiste. Por ejemplo, si ves que esta persona está poco receptiva, neutral o incluso está un poco negativa al mensaje, a lo mejor solamente le puedes decir lo siguiente: si te interesa, tal vez podríamos discutirlo, platicarlo más tarde. Eso es todo lo que puedes decir. Pero si ves que esa persona está escuchando y su respuesta es positiva, entonces puedes decirle algo como: ¿ha sucedido también eso en tu vida? ¿Sabes con seguridad si el día de hoy tienes vida eterna? ¿Has oído hablar acerca de la muerte de Cristo en la cruz por tus pecados? ¿Te gustaría que yo te comparta la manera en cómo puedes conocer a Cristo?
Y esas son preguntas que pueden darte pie entonces ya a predicarles el Evangelio como tal. Muy bien. Entonces ya vimos 3 cosas que debe tener tu testimonio, antes, cómo y después. Y comenzando con una introducción, terminando con una conclusión breve. Consejos finales. Comienza escribiendo un borrador en una hoja y escribe ahí el antes, el cómo y el después, y léelo y haz las adecuaciones necesarias hasta que tengas una versión definitiva. No te preocupes por el número de borradores, te pueden salir 5, 10 o más, y es bueno hacer muchos borradores, pero al final vas a tener uno que vas a poder tener más claro todo. Y puedes practicarlo con alguien conocido para que agarres un poco más de fluidez y de confianza. Pero sobre todo, ora a ser lleno del Espíritu, porque la labor de convencer es del Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Y también ora por las personas a las que les vas a compartir el Evangelio para que sean receptivas a tu testimonio y al mensaje. Punto final. Recuerda que tu testimonio cobra fuerza cuando tú vives de una manera congruente con lo que crees. Así es que vive de una manera que agrada a Dios para que tus palabras impacten más fuertemente pues, a las personas. Así es que eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.